Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el presidente de ACEPI, Bruno de Felipe. Gracias, Bruno, por estar una vez más con nosotros. Bueno, muchas gracias, Estefan. Feliz de poder acompañar una vez más y bueno, también contar un poco sobre lo que está pasando en el mundo de los emprendedores y cómo estamos saliendo de la pandemia. Bruno, estuvimos hablando en algún programa del año pasado, primeros meses de pandemia, estábamos hablando de la situación complicada por la que estaban atravesando el sector emprendedores del Paraguay. Hoy estamos saliendo de la pandemia. Tu evaluación positiva y negativa de cómo ves que está culminando esta pandemia y cómo afectó al sector de emprendedores, cómo afectó negativa y positivamente, Bruno. Bueno, realmente, como ya sabemos, la pandemia en términos sanitarios sí terminó, ya no usamos tapabocas, estamos vacunados, hemos dado grandes avances en ese sentido, la cantidad de contagios cayó significativamente. Entonces es una cuestión para celebrar porque claramente fue algo durísimo que todos tuvimos que pasar. Pero hay que decir que durante este tiempo los emprendedores tuvimos que absorber muchos golpes en términos financieros y económicos. Mucho de eso tuvo que ver con caídas feroces en las ventas, decisiones importantes como suspender empleados o despedirlos, incluso operaciones que tuvieron que cerrarse completamente. Algunos usaron sus ahorros personales para cubrir una parte de eso, otros sacaron créditos FOGAPI o otro tipo de créditos o vendieron patrimonio. Y finalmente, recién hoy, en este 2022, estamos viendo la recuperación económica. Pero con todos los traspiés que tuvimos al arranque del año, teníamos muchas más expectativas mucho mejores, digamos, para el 2022. La sequía, la inflación, el contrabando, todo eso se fue acumulando. El precio del combustible por el tema de Ucrania, lamentablemente, también nos afecta. Entonces, claro que va a ser más desafiante la recuperación y el fin de la pandemia económica para los emprendedores. Sí, obviamente los factores exógenos que mencionaste, principalmente el tema de inflación, Paraguay probablemente va a cerrar este año, bueno, estamos lejos del cierre del año, pero se habla de un 10% de inflación y el tema del combustible. ¿Qué es lo que recabas de tu conversación con emprendedores? ¿Cómo viene afectando el tema de la inflación? Canasta familiar obviamente se ha incrementado, los insumos básicos, las cuentas, costo de la ANDE. ¿Cuáles son los reclamos, Bruno, que te llega a CEPI? Bueno, realmente con el tema de la inflación y del cambio drástico que se dio en los costos, hay dos grandes problemas, digamos. Uno es que hoy presupuestar un servicio o un producto ya no puede ser algo a largo plazo. No puedes presupuestar y dejar abierto un presupuesto por 30 días, por ejemplo. Porque existen muchos productos y suministros que están subiendo de precios y vos sin previo aviso recibís una suba de parte de tu proveedor y tenés que trasladar a tu cliente. Hay empresas que en distintos rubros, por ejemplo el rubro de la construcción, que tuvieron grandes problemas porque cerraron un presupuesto hace un año y están entregando ahora obras y resulta que los costos subieron sustancialmente. Entonces ellos hoy se ven en una situación compleja porque es algo nuevo que tenemos que aprender a administrar los emprendedores. La inflación, por más de que es poco comparado con otros países, 10%, 9,4% es la estimación, entiendo. Espero que no pase de eso. Ojalá que no. Y bueno, la inflación, por supuesto, es un factor con el cual no estamos tan acostumbrados a jugar, ¿verdad? Y además de la inflación está el tema del cambio de los costos de los proveedores, de los precios de los proveedores. A veces vienen de afuera esos cambios. A veces vienen por proveedores internacionales que te dicen, no, bueno, ahora todo lo que sea relacionado a la pulpa de papel subió el precio, porque subió el precio a nivel internacional. Entonces, gente que tiene imprenta o servicios gráficos nos dicen, antes yo cerraba un presupuesto a 30 días, hoy 3 días, ¿verdad? Esa incertidumbre hace que los presupuestos sean más cortos y bueno, es un desafío, digamos, en la operación diaria de cualquier emprendedor. Y también hay que destacar que hay productos, por ejemplo, hay unos emprendedores socios de ACEPI que tienen una empresa de sushi. Ellos dicen, bueno, el sushi es un producto premium de calidad, pero ¿cuánto más le puedes subir el precio del sushi? Claro.
Sin embargo, el salmón se duplicó su costo en menos de un año. Entonces, claro, ellos ven ahí que sus márgenes se ven afectados. Y así, en distintas especificidades, digamos, de distintos sectores y rubros, uno va encontrando las complejidades que vienen asociadas a esta digamos, incertidumbre en relación a los precios. Y bueno, eso es algo que se tiene que ir estabilizando y es algo que tenemos que aprender también a administrar, ¿verdad? Un punto que se vuelve para mí tangencial en este proceso de recuperación de nuestra economía es el tema del acceso al crédito. Decía en unos programas anteriores, Sebastián Hacha hizo un estudio muy pormenorizado y él hablaba que en los próximos 2 o 3 años en Paraguay, para el sector emprendedor, para la economía en sí, va a ser muy clave el acceso al crédito. ¿Cómo ves el sector? Porque en pandemia, obviamente, sabemos que la informalidad es una cuestión que incide mucho en no poder acceder a créditos y era una cuestión que no se podía trabajarlo de la noche a la mañana en pandemia, sino la idea era acceder al crédito. Hoy en día, donde estamos un poco más relajados en tema de consecuencias de pandemia y temas de restricciones, ¿ves, Bruno, una posibilidad de trabajar un poco en la informalidad del sector, estoy hablando de MIPYMES, para visualizando lo que se viene a futuro, que es la necesidad imperiosa de acceder al crédito? Definitivamente, o sea, es sin duda una necesidad que se acentuó durante la pandemia. ¿Por qué? Porque el poco capital que podía tener un emprendedor, ya sea en forma de ahorro o en forma de acceso a través de ahorros, no sé, de otras personas que estaban dispuestas a prestarle o a invertir en su negocio, se vio muy afectado. Entonces hoy, si uno quiere emprender o si uno quiere, digamos, hacer una inversión, uno necesita conseguir un préstamo. Pero un préstamo a una tasa que sea accesible para que el negocio pueda perdurar y no esté acogotado, digamos, por las tasas de interés. Pero al mismo tiempo tenemos una política monetaria que está tratando de revertir lo que es la inflación y que está subiendo el costo del dinero. Sí. Y eso entonces va a ser un desafío, ¿verdad? Porque tenés por un lado que ajustarte para asegurarte que la inflación no siga, digamos, avanzando, y es algo súper necesario, pero por otro lado tenés que el costo del dinero sube, entonces los emprendedores van a tener más dificultad probablemente de conseguir algo, digamos, a un costo razonable para su negocio. Entonces, ahí es donde entra Fogapi una vez más, ¿verdad? Y yo insisto en esto porque Fogapi es una herramienta maravillosa, una herramienta que no existía, o sea, que existía antes de la pandemia, pero no tenía fondeo. Sí. El fondo de garantía existía ya desde 2017, pero sin embargo, hasta la pandemia, hasta marzo del 2020, había entregado creo que menos de 30 garantías. Sin embargo, y después, cuando se capitalizó el fondo de garantías, cuando se pusieron los 150 millones de dólares en una primera instancia, que vinieron de esos 1.600, Sí. que fue nuestra deuda famosa de la pandemia, bueno, se permitió llegar a 28.000 MIPYMES de todo el país. La gran mayoría micro y pequeñas empresas. Se logró entonces proteger 177.000 empleos. Eso está contabilizado. Y esto fue gracias a todas las entidades financieras, no solo el BNF, también las privadas, también bancos, financieras, cooperativas. Y eso es algo que creo que quedó como un gran hito, un gran legado positivo de la pandemia, que eso se capitalizó. Y mencionar nomás también, esos 28.000 que consiguieron los créditos garantizados, Sí. son una muestra de que conviene ser formal. Claro. Porque claro, vos tenés, además digamos, de pegarle con el mazo a los que son informales, que es algo que hay que hacer, Sí. el contrabando hay que luchar de frente, y si hay alguien vinculado al poder o no, que esté participando activamente del contrabando, tiene que terminar en la cárcel esa persona. Pero además de esas cosas que deben pasar, también deberíamos premiar a los que son formales. Y el Fogapi, el acceso a Fogapi, el acceso también al subsidio de IPS, que fue algo también que privilegió a los que tenían a sus empleados asegurados, son dos ejemplos muy concretos de cómo uno puede generar un incentivo para la formalización. Y en el caso de Fogapi funcionó perfectamente, 28.000 empresas, 177.000 empleos, y solo 35 empresas de estas 28.000 no pudieron hacer frente al préstamo que recibieron. O sea que los fondos siguen ahí en Fogapi, no es que Fogapi se gastó. Fogapi sigue vigente, esos fondos van a seguir vigentes y tenemos que resguardarlos para poder dar un mayor dinamismo al sector emprendedor. Bruno, coméntame, cuando arranca la pandemia, ACEPI tenía X cantidad de socios, luego cuando estuvimos en el programa me mencionaste un número.
Hoy en día, a un mes, me comentaste fuera del aire que estás a un mes de entregar la presidencia en ACEPI. ¿Con cuántos socios está la asociación? Bueno, nosotros antes de la pandemia nosotros empezamos con ACEPI en 2017, Sí. en noviembre más o menos. De ahí hasta la pandemia llegamos a 2.000 y algo socios. Durante la pandemia crecimos casi a 6.000 ya socios en 17 departamentos del país, todos los departamentos increíblemente, y en 176 distritos del país. Ah, Y eso, bueno, para nosotros es un orgullo, más que nada, no por crecer, sino que porque esto se transformó en una comunidad nacional de emprendedores, que no está solamente en Asunción, que no está solamente en Gran Asunción, no está solamente en Central, está en todos los rincones del país. Y tenemos hoy grandes, digamos, oportunidades de generar sinergias entre emprendedores de distintas ciudades con las ferias que hacemos en las distintas ciudades. Hace poco, bueno, dentro de poco vamos a tener una feria en Encarnación, después tendremos una en Concepción, tendremos otra en Pilar, ¿verdad? Esas ferias nos permiten también hacer rondas de negocio, que se conozcan los emprendedores, que vean qué oportunidades existen, que se expanda el mercado de cada uno de ellos. Y bueno, y esto justamente lo que para nosotros es también uno de los legados positivos de la pandemia, esta comunidad emprendedora que primero se visibilizó y después también se consolidó y se transformó en algo real, donde hay un montón de emprendedores trabajando para que sea más fácil emprender en Paraguay. Quiero hacerte una pregunta, Bruno, que la analice y me responda a la vuelta a la pausa. A un mes de entregar la presidencia de ACEPI, ¿te vas de ACEPI convencido que de una vez hay que dejar el tema de la formalidad y el tema de crecer netamente en manos del sector privado y dejar esperanzarse en políticas públicas que vengan del Estado para colaborar con ustedes? ¿O te vas con alguna esperanza de creer que en los próximos gobiernos estas políticas públicas pueden iniciar un proceso de formalización del sector que beneficie no solo al sector, sino a la economía del país? Respondeme a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve con Bruno de Felipe. Continuamos con Bruno de Felipe, presidente de ACEPI. Bruno, te dejé una pregunta en el bloque pasado. Aguardo un poco tu respuesta y creo que te tiré un poco la pelota en ese sentido. Y realmente, mira, yo creo que es inevitable que el sector privado y el sector público trabajen concatenados, en equipo incluso, si se puede. Sería lo ideal, sobre todo con las dependencias del Ejecutivo y también con los legisladores que tienen que legislar a favor de los emprendedores, a favor de la producción, a favor del crecimiento de nuestro país de manera sostenible. Entonces es un desafío muy grande por dos cosas que aprendimos durante la pandemia también. Por un lado, hay mucha desconfianza entre todas las partes, con justa razón, ¿verdad? Claramente, cada sector tiene su, digamos, rechazo o su problema con el otro sector o sus dificultades para encontrar la forma de colaborar. Entonces lo primero que hay que hacer es generar una oportunidad de trabajo conjunto y para eso hay que generar confianza mínima. Si no, no se puede hacer mucho. Pero por otro lado, también es cierto que no se puede hacer solo todo, digamos, pidiendo, por favor, ayúdame con esto, por favor, ten en cuenta esto. Muchas veces hay que pegar la mesa y hay que decir, señores, esto es lo que nosotros necesitamos. Hay que golpear la mesa y decir, esto es lo que nosotros queremos y hay que usar también, de alguna forma, la capacidad de amplificación que dan los medios de comunicación para que se haga escuchar, se haga conocer estos puntos de vista diferentes. Entonces, creo que también una cosa que aprendimos los emprendedores durante la pandemia y nuestra primera campaña de la pandemia se llamó el despertar del cardumen. Es que somos muy chiquititos si nos ves así sueltos. Somos un montón de empresas chiquititas, emprendedores todavía chicos, algunos más grandes que otros, por supuesto. Pero cuando nos juntamos y hacemos una fuerza que va a favor de hacer que sea más fácil emprender en Paraguay, el efecto es enorme. Y un ejemplo claro, bien concreto, que nosotros nos sentimos muy orgullosos como ACEPI, es la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas. En el 2017, en noviembre, cuando estábamos iniciando ACEPI, una de nuestras principales banderas y desafíos era la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas, que vos puedas abrir tu empresa en 24 horas. Finalmente eso, por distintas cosas, terminó siendo más horas, son 72 horas, o un poco más incluso, pero hoy uno ya puede abrir una EAS y ya existen más de 1.000 que fueron creadas durante la pandemia justamente. Entonces se demuestra que se puede y que es necesario colaborar con las autoridades y que no hace falta
que uno sea el dueño de la idea y del éxito con un gremio en particular, sino que la verdad que hay que ser generosos en ese sentido y trabajar juntos y colaborativamente y bueno, que se logre el objetivo. Eso es lo importante, ¿verdad? El caso de las EAS es un caso espectacular porque eso fue también algo que entró en agenda del gobierno nacional cuando inició su administración y coincidió con una agenda que también nosotros teníamos y nos pusimos a apoyar y a trabajar fuertemente en eso y permitió que se pase esta ley que hoy permite que sea más fácil abrir una empresa y menos costoso. Todavía queda pendiente, por ejemplo, que sea fácil abrir una cuenta corriente con una EAS. En muchos bancos todavía no se logra eso por distintas, dificultades que hay, pero eso es cuestión de tiempo y hay que seguir martillando hasta que sea posible. Lo de Fogapi, también otro caso. Los fondos se disponibilizaron, pero nos estaban entregando esos créditos. Entonces, ahí unidos, todos los emprendedores haciendo presión, explicando la urgencia que había, explicando la necesidad que teníamos, logramos que realmente se active eso y que realmente llegue a miles y miles de empresas. Entonces, definitivamente, cualquier asociación que quiera incidir, y nosotros como ACEPI, claramente para nosotros eso es clave, la incidencia en políticas públicas, tenés que trabajar sí o sí con el sector público. Y por supuesto, también potenciar a los emprendedores en el ámbito del sector privado, digamos. O sea, nosotros necesitamos que vendan más, que puedan exportar, que puedan ampliar sus mercados. O sea, ese es realmente el negocio de cualquier emprendedor. No te puedes quedar de brazos cruzados esperando a que se solucionen los problemas que existen. Vos tenés que hacer lo tuyo y por otro lado tenés que hacer también gremialismo para promover cosas que benefician a todo el sector. La pregunta que te hacía en relación a la ausencia de políticas públicas o no, tiene que ver con... Yo tengo una teoría, Bruno, que las puse ya en varias ocasiones. Si bien estuvo aquí el viceministro del MITI, que estuvieron referentes de Rediex, y yo siempre les pregunto el tema presupuestario y veo el presupuesto de estos entes públicos y es ínfimo. Entonces yo lo que creo que existe una casta política instalada en los tres poderes del Estado que, voy a hablar en relación a lo que es emprendedores. Podría ser que haya alguna intención parcial de colaborar con el sector, pero ¿por qué creo que esa colaboración no va a llegar a ser total? No digo nunca, pero al menos así como están las cosas, la veo muy difícil. Porque desde el momento en que vos generás políticas públicas para lograr que un sector de la economía, de los emprendedores, se puedan formalizar, puedan acceder a créditos, puedan emprender de forma privada, lo que estás rompiendo es un vínculo de dependencia entre probablemente ese sector de la economía y los famosos actores políticos. Es decir, conozco gente que en barrios a quienes he visitado me dicen, y mira, yo dependo de que el diputado, el senador fulano tal, el concejal fulano tal, me dé un aporte económico cada vez que hay una elección. ¿Y por qué no creces en tu negocio? Y no, porque siempre él está dependiendo de la ayuda que venga de ese dirigente de base y entonces nunca puede emprender y le preguntaba, ¿tenés acceso al crédito? No. ¿Tenés RUC? No tengo. Entonces le veo atado, Bruno. Yo no veo una política pública. Yo si bien creo que hay ayuda, yo creo que tiene que haber una sinergia entre el sector público y privado. Pero yo no creo que si la sinergia, si dependemos mucho del sector público, podamos lograr lo que todos buscamos, que es la reactivación económica, ¿verdad? Noto esa falta de voluntad política que para mí es clave en ese sentido. Bueno, sí. A ver, la verdad es que hay muchísimos temas pendientes y deudas enormes del Estado paraguayo con toda la sociedad, con los emprendedores también. La impunidad es para mí el mayor de los problemas que vimos durante la pandemia, casos asquerosos, para poner la palabra más apta, asquerosos de robo, descarado, que quedaron impunes, que hasta ahora están ahí peloteando, pero nadie está en la cárcel. Y realmente eso es muy desmoralizante, ¿verdad? Porque uno se esfuerza, uno se levanta todos los días, uno se endeuda para tratar de hacer funcionar su negocio, paga los impuestos, paga IPS, es formal y resulta que después vos ves que de repente aparecen millonarios por aquí, millonarios por allá, que no se esforzaron para regenerar esa riqueza. Y eso prostituye todo, ¿verdad? Entonces, como sociedad tenemos que frenar eso.
No podemos seguir con eso porque si no, entonces el más vivo es el que encuentra la forma de hacerse rico a cualquier precio y todos los demás somos los que creemos en el sistema y creemos en la formalización, pero al final no estamos logrando de alguna manera hacer los cambios sustanciales que necesitamos en el país. Entonces yo creo que durante la pandemia se despertó el cardumen emprendedor, vamos a llamarle así. Se despertó el cardumen emprendedor, somos millones de personas que dependemos del sector emprendedor, 7 de cada 10 paraguayos dependen del sector emprendedor, no se dependen ni de un trabajo en el sector público, ni tampoco de un caballú, como se le dice, de nadie más que de su trabajo. Sufrimos problemas de falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, infraestructura deficitaria, presión porque a nosotros nos quieren subir los impuestos cada vez, a los que somos formales nos quieren subir los impuestos y encontrar la forma de reducir las deducciones que uno puede hacer y todo lo que se puede para cobrarnos más impuestos, mientras que hay gente que está evadiendo, hay gente que está robando, hay gente que digamos que genera... Está protegiendo el contrabando. Está protegiendo el contrabando y eso se vio con nombre y apellido y todavía estamos todos en la misma que estábamos antes del video y después del video. Sí. Entonces, claramente nosotros como sociedad tenemos que animarnos a seguir presionando y empujando por lo que nosotros sabemos que es lo que necesitamos como ciudadanía. Yo creo que la colaboración con el Estado es posible, pero no es posible hacerlo de manera pasiva y simplemente en una mesa a puertas cerradas. Tiene que existir también una interpelación del sector público ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, porque muchas veces eso sí permite que se mueva un poco más. Pero hay tantos temas, tantos frentes, que la ciudadanía ya no tiene más ancho de banda, digamos, para estar atento a todos los ejes que hay que trabajar. Claro. Y entonces ahí no nos queda otra que organizarnos y trabajar. En nuestro caso, sector emprendedor, martillar para que FOGAPI siga funcionando, para que las EAS cada vez sean mejores, para que exista una forma de pagar IPS con un valor diferenciado y servicios diferenciados para que podamos tener a nuestros funcionarios en IPS y hacer esos esfuerzos y al mismo tiempo presionar para que se cumpla con todo lo otro que es fundamental. Bruno, en lo que nos queda en los próximos 12 meses, ¿cuáles son las proyecciones de ACEPI y proyecciones y metas en relación al sector emprendedor? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿crees que alguna de esas proyecciones o metas se podrían materializar teniendo en cuenta que estamos entrando en 12 meses netamente electorales? ¿O vamos a tener que sentarnos y esperar nada más que venga el nuevo gobierno y veamos cualquier plan de acción ya con las nuevas autoridades? Yo creo que nunca hay que dejar de trabajar en la causa y si hay elecciones vamos a tardar más tiempo nomás porque va a ser más engorroso para nosotros el trabajo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que sentarnos con las autoridades, tenemos que empujar a que hagan lo que tienen que hacer, tenemos que asegurarnos que FOGAPI, por ejemplo, no sea manoseado en este proceso, que se siga fortaleciendo esa herramienta tan importante para el sector emprendedor y tantas otras cosas que son parte de la agenda que tenemos para hacer que sea más fácil emprender en Paraguay y darle seguimiento. Tal vez lo que nos toque, yo creo que mucho de lo que nos va a tocar es finalmente tener la capacidad de no perder el hilo de los temas que se van abriendo y que tienen que continuar a lo largo de una u otra administración. Por ejemplo, nosotros venimos hablando ya hace meses sobre seguro de desempleo, sobre qué hace seguro de desempleo, fundamental durante la pandemia, ya quedó claro que necesitamos eso en Paraguay. Sobre IPS para pymes, que tenés un aporte, digamos, menor, pero también menor prestación. Sobre jubilación para trabajadores independientes, para que uno pueda aportar de manera voluntaria, pero que uno pueda jubilarse si es emprendedor algún día o si tiene algún accidente de trabajo que no le permite seguir trabajando. Sobre Capital Semilla, un fondo especial que permita dar capital a emprendedores innovadores que buscan hacer emprendimientos disruptivos. Tenemos el caso de estos 3 jóvenes que ganaron un premio internacional, te vi en redes sociales. Sí, ellos son espectaculares, ellos son alumnos de una universidad y crearon una empresa que están haciendo, se llama Remango, hacen jugos del mango que sí. Todos los años vemos que se desperdicia. Y bueno, lograron participar del Holt Prize, que es un concurso internacional
que entrega un premio muy importante de Capital Semilla. En el caso de ellos van a recibir $150.000 de Capital Semilla. Y bueno, y es un ejemplo de la creatividad, de la innovación paraguaya y de cómo eso puede trascender fronteras. Y por eso, lo que vos decís es muy cierto. No le conviene a los que están, digamos, cómodos en este sistema que los emprendedores crezcan. Porque si no, vamos a ser gente que le vamos a disputar el poder. Y ellos quieren tener el control absoluto. Entonces, tenemos que seguir haciendo nuestra tarea nosotros. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestras empresas. Tenemos que hacer las cosas bien. Y eventualmente tenemos que tener la capacidad también como sector de la sociedad, el sector emprendedor, de impulsar cambios en la política. Bruno, te agradezco una vez más por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Concluyamos que en este proceso de culminación de la pandemia se dieron cosas positivas y negativas del sector emprendedores. Dijiste algo muy importante, nos despertamos. Esa palabra despertar, creo que me gusta esa palabra despertar. Y creo que no solo tiene un sentido del sector emprendedor, sino hay un despertar más, digamos, que abre un poco de luz y de esperanza al futuro y algún mensaje para el sector y para la ciudadanía en sí que pueda hacerla como presidente de ACEPI. Bueno, los emprendedores nunca vamos a dejar de tener esperanza en que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, a pesar de todas las adversidades. Entonces, ahora nos toca seguir remando, unirnos, remar juntos y seguir en este camino que no va a ser fácil, pero que, como sabemos, no tenemos otra opción. Tenemos que seguir yendo para adelante. Y de eso depende nuestro país y de eso dependemos también los emprendedores para que nuestros emprendimientos puedan crecer. Así que creo que por ahí va la mano. Tenemos que trabajar y seguir siendo creativos, seguir siendo innovadores, mantener el optimismo a pesar de todas las dificultades. Seguir remando y seguir despertando. Seguir remando y seguir despertando. Gracias, Bruno, por tu presencia. Gracias, Estefan. Esta fue la entrevista con el presidente de ACEPI, Bruno de Felipe. A la vuelta a la pausa continuamos con el programa. Continuamos con el programa y vamos a seguir hablando del tema MIPYMES. Ahora sí quiero tocar un tema relativo a la inclusión financiera de las MIPYMES, los problemas con los que tropieza para esa inclusión financiera, la complejidad, como ya lo veníamos hablando en anteriores bloques, para acceder a créditos. Para ello tenemos como invitado al licenciado Eduardo Scarfo, él es especialista en materia de finanzas y en riesgo. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo está? Todo bien, Eduardo. Eduardo, estuvo con nosotros en bloques anteriores el presidente de la Asociación Paraguaya de MIPYMES. Te comento, hoy en día las MIPYMES en Paraguay representan de cada 10 empresarios, 7 son emprendedores y son MIPYMES. De cada 10 empresas, perdón. Hay un tema muy complejo y muy dificultoso para este sector que es la inclusión financiera. La informalidad es un flagelo que golpea a las MIPYMES en nuestro país. ¿Qué podés enseñarnos al respecto y comentarnos al respecto en base a la experiencia que tenés en este punto? Mira, en el mundo de la inclusión financiera, lo primero que uno tiene que pensar es en cómo abarcar ese canal, esa cantidad de empresas que son informales, que están dispersas a lo largo de todo el país y pasan en los distintos continentes. Es decir, en muchos países llega al 50% de la economía la informalidad. Entonces, hay que abarcarlas primero con productos financieros accesibles, hay que abarcarlas con la digitalización, hay que hacer educación financiera de cómo usar los fondos, de cómo manejar el costo de esos fondos. Y de alguna manera, lo que pasa con estas MIPYMES también se da que se mezclan las finanzas personales con las comerciales. Entonces, de alguna manera también hay que formarlos en esa tarea de decir qué parte de esa financiación que necesita va al capital de trabajo para hacer crecer su negocio,
y qué parte de ese capital forma parte del sustento de su vida o de su familia. Por eso, cuando uno piensa en MIPYME, se está pensando en empresas a las que hay que entrenarlas en lo que todos los días le presenta el mercado, que es la improvisación. Y respecto a la informalidad, el mercado lo estaba atacando con modelos de scoring, con información de las empresas de buro de crédito, con todo lo que tiene que ver con algoritmos. En definitiva, se puede abarcar ese mercado de la informalidad con información que se van aportando en estas entidades, ¿no? Aquí en Paraguay, Eduardo, se habla de aproximadamente un 70% de informalidad con respecto al sector MIPYMES. Sí. Y también un referente de nuestro país en materia de datos y estadísticas comentaba en nuestro programa, en programas anteriores, que existe una economía subterránea, le llamaba una economía sustentada en la informalidad, que obviamente supera el 50%. Algunos hablan de 50, 60, otros de 70. Pero aquí se vio en pandemia, Eduardo, que las MIPYMES, la mayoría de ellas no pudieron acceder a créditos debido a la informalidad, no tener cuentas bancarias, no tener un RUC, no contar con libros de comercio, libros contables. En la experiencia que tenés a nivel de tu país y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo viste, cómo crees que el Estado en sí puede colaborar con este proceso de, digamos, de reinserción de las MIPYMES y de acceder a la inclusión financiera? Bueno, mira, los estados los atacan de manera diversa. Hay programas que generan los ministerios de Desarrollo Social, hay programas que organizan las ONG, hay programas como ProMujer que generan pequeñas unidades de capital de trabajo para que puedan generar sus emprendimientos. No importa la parte formal de la contabilidad, sino importa generar un menú de preguntas de cuánto conoce de su negocio. Es buen punto que vos me hablabas de que no tienen un RUT, no tienen datos financieros, pero todo eso se aborda con lo que se llaman algoritmos de información. Entonces se van generando cuestionarios, pequeños cuestionarios, porque en definitiva yo recién hablaba de que vos tenés una primera etapa que es cómo los abordás. Y la pandemia le enseñó a todo el mundo que no tenían la posibilidad física de trasladarse, de contactar a los clientes. Bueno, ahí se incrementó la digitalización. La digitalización tuvo un siguiente crecimiento a través de las comunicaciones móviles, los negocios que se hacen a través del celular. Yo le puedo decir a la audiencia que cualquier entidad bancaria en su momento vendía, no sé, seguros y tenía que ir casi puerta a puerta, y hoy el 30% de sus operaciones se operan con el celular. O sea, la gente ya se digitalizó en el celular. Entonces, ese es el medio. Y después, la forma de abordarlos es justamente cuánto conoce de su negocio, cuánto va armándose de esa información en distintos menús de preguntas. Hay entidades como en Estados Unidos, tenemos Kabbage, que es una líder en el mundo de los micropymes, y todo lo aborda con un menú justamente de preguntas que le llaman psicométricas. Pero todo el proceso no tarda más de 5 o 7 minutos. Es decir, lo que sucede a veces es que estos procesos los hacen en forma de papel y demás y se hacen engorrosos, pero si uno aplica digitalización más un menú de preguntas, de información, tranquilamente puede abordar con pequeños créditos. Después esos créditos, en la medida que cumplen su función, que es hacer crecer el capital de trabajo de estas pequeñas empresas, bueno, el segundo crédito es un poco más grande, vuelve a crecer el capital de trabajo y vuelve a crecer la oferta financiera. Pero, insisto, tiene que haber algo en todo este proceso de educación financiera, porque si no podés caer en el problema que tienen estas empresas, que es el sobreendeudamiento, donde las situaciones imprevistas de pandemia o incluso lo que están pasando con los conflictos que se van dando, les generan que disminuyan sus ingresos o reciban o tiendan a endeudarse casi por impotencia. ¿Sí? Yo siempre le digo que una MIPYME, cuando tiene que financiar deudas,
ahí donde tiene que poner la atención en el costo financiero que tiene y no en la cuota. Y generalmente hacen al revés, miran la cuota y no miran el costo financiero. Mencionás, Eduardo, varios puntos, algoritmos, información, digitalización. ¿Qué tan importante se vuelve un buró de créditos que maneja base de datos, maneja información en la economía de un país? Sé de tu experiencia y de tu conocimiento en relación al buró de créditos. Si nos puedes comentar un poco qué tan importante se vuelve un buró de créditos en el mercado de créditos, valga la redundancia, y consumo de un país. Bueno, los burós de crédito en los países son herramientas que tienden a la inclusión y no necesariamente por el crédito, porque a veces las MIPYMES empiezan por una plataforma de pagos, empiezan por un seguro, empiezan por algún servicio transaccional y después van al crédito. Entonces, toda la información transaccional que se pueda generar en los burós, ya sea de servicios como de créditos, genera posibilidades de hacer ofertas crediticias, es decir, ayuda a la economía informal y ayuda a la economía del país. En definitiva, usar cuentas transaccionales, digitalizar pagos, como dije antes, hace que vos puedas alcanzar esas poblaciones difíciles. Algunas son difíciles hasta por temas de geolocalización y demás. Entonces, todo lo que uno pueda generar de información relevante en los burós, que lo son, en el caso de Paraguay funcionan y funcionan bien, les permite abarcar todos estos universos para incluirlos. Después, obviamente, está la parte que es competitiva entre las entidades financieras y las entidades digitales. Si uno mira el mundo hoy digamos, de la informalidad, es atacado por las empresas de seguro, por las telco, por las compañías de préstamo, por las empresas de cripto. O sea, hay un montón de verticales que van a ayudar a que esa informalidad se vaya trayendo hacia la formalidad en distintos tipos de transacciones. Eduardo, quiero ir a un corte y a la vuelta al corte seguir hablando sobre el tema del buró de crédito y quiero hablarte específicamente de uno de los más importantes de nuestro país, que es Bitsa. Volvemos en breve, Eduardo. Eduardo, te decía en el bloque anterior, me gustaría hablar un poco contigo sobre Bixa. Bixa, un buró de crédito e información de nuestro país, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Conozco tu experiencia en otro buró de crédito en la Argentina. Sé también que estuviste asesorando al equipo de Bixa. ¿Cómo ves ese crecimiento de Bixa? Y esa es una primera pregunta. Y luego, a tu criterio, ¿por qué Bixa marca una diferencia en relación a otros buros de crédito en nuestro país? Bueno, Bixa primero es un buró local y muy importante para ustedes y para toda la población. Vos pensás que Paraguay tiene 7 millones de personas y 4 millones y pico de personas, 7.300.000 personas y 4 millones y medio de personas mayores de 19 años que van a necesitar acceder a un crédito. Van a necesitar información para su primera transacción de pagos o para su primera vinculación con el mundo financiero. Entonces, en ese recorrido, Bixa hizo un gran trabajo en muchas áreas, en las áreas que tienen que ver con todos los cumplimientos de estructuras de datos. Hizo una alianza con la gente de Spirian, que es una empresa muy, muy sólida en lo que tiene que ver con modelos de riesgo, y definitivamente generó productos que para la industria financiera, la industria del seguro, la industria de las comunicaciones, es un participante relevante, pasa a ser un participante relevante y viene creciendo porque la economía luego de la pandemia empieza a tener saltos, te diría, en algunos casos de recuperación y en otros de crecimiento. Y bueno, en todas esas transacciones participan los buros de crédito, en este caso que vos me preguntás por Bixa. Un punto diferenciador es que Bixa maneja información positiva, no solo información negativa del mercado de créditos.
¿Qué tan importante es el hecho de que un buró de créditos maneje esa información positiva y pueda reflejarlo en scoring, en datos estadísticos, Eduardo? Mira, para llevarlo al lenguaje de la audiencia, cuando vos manejas información negativa, tu modelo justamente tiene cosas parciales. En el caso de VIXA, que maneja tanto información positiva como información negativa, te permite predecir con mucha mayor precisión los efectos de lo que sería la probabilidad de default, la morosidad, o básicamente poder identificar los perfiles para las asistencias financieras. Es decir, tener información positiva en los buró es un punto a favor de los modelos y de los cálculos que uno puede hacer. Siempre yo le digo a las organizaciones de buró que en la medida que tengan información positiva o acumulen más datos referidos a transacciones o datos que sumen al perfil, están en Disney para los matemáticos. Eduardo, en tu experiencia, sea de tu país y otras que conozcas a nivel latinoamericano, ¿qué tan positivo y qué tan negativo es que el órgano regulador en nuestro país, el Banco Central del Paraguay, y desconozco cuál, supongo que es el mismo en la Argentina, Sí. ¿qué tan positivo es que la regulación sea muy estricta para los burós privados? ¿Hasta dónde es bueno, es positivo que el regulador incida en la forma de llevar el negocio? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, yo te puedo contar de muchos países donde he visto los burós, ¿no? Pero yendo a la pregunta específica que vos me haces, cuando la información fluyó de manera activa entre todas las organizaciones, hubo mejor competencia en los productos financieros porque todos podían acceder a hacer mejores modelos. En la medida que el regulador restringe la información, vos terminás pensando que todos son malos y bueno, tenés que demostrar que sos bueno. Y justamente lo que vos necesitas para hacer crecer la economía es que la información fluya para que se conozcan cuáles son los buenos comportamientos crediticios y puedan generarse ofertas. Recién en el bloque anterior me preguntabas por las MIPYME y justamente la MIPYME lo que necesita es pasar de la informalidad a la formalidad. Y los burós de crédito como VIXA le permiten, teniendo información positiva, crecer. Por eso yo digo que los reguladores deben lograr, una es cuidar la protección de los datos, eso es innegociable, que eso sucede muy bien en Paraguay. Lo que sí tiene que fluir la información para que todos puedan hacer los mejores modelos y puedan llegar a la gente y hacerle ofertas a la gente. Entonces, si vos me preguntás a mí, referido a Argentina, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina publica la base de todos los deudores, de todos, de las cooperativas, de los bancos, de las fintechs, lo publica todos los meses y cada uno hace con esa información los modelos digitales y aborda a los clientes. Entonces, si es muy restrictivo, eso no sucede. Los clientes no reciben la cantidad de ofertas que podrían referir y no tienen opciones para elegir. Terminan no generándose competencia, que la competencia influye en la baja de los costos financieros y en el crecimiento de la oferta, de crédito. Sí, No sé si lo expliqué. Claro, entiendo. Yo recuerdo una experiencia que estuvimos en un momento dado con un grupo de accionistas de VIXA en Córdoba y recuerdo que en un buró allá, en un momento dado, tipearon el nombre del presidente de la República de la Argentina y teníamos toda la información ahí a la vista. Sí. Y eso nos sorprendió bastante, ¿verdad? Creo que es el modelo a seguir aquí en nuestro país. Eduardo, te quiero pedir para cerrar el bloque y también cerrar el programa. Este programa es muy visto por varios sectores del mercado financiero. VIXA es uno de los principales auspiciantes. Vos sabés también que VIXA tiene una amplia gama de accionistas y me gustaría que deje un poco un mensaje a estos, tanto accionistas como a la audiencia, sobre la importancia del crecimiento de este buró de crédito. ¿Y cuál es tu visualización en relación a las proyecciones de VIXA en los próximos años en nuestro país? Mira, yo creo que VIXA hizo los pasos correctos en términos de generar los productos. Por ejemplo, el scoring que generó VIXA, que tiene los scoring en el mundo tienen niveles estadísticos de medición, son excelentes, generó alianzas excelentes
creció en la estructura de manejo de datos y esto le permite a todos los asociados y en general a la población que termina siendo sujeto de las ofertas de crédito, justamente de tener a alguien que los acompaña en el desarrollo de sus negocios. Entonces, si vos me preguntás, la parte de estructura de información está muy bien y lo que hay que hacer, básicamente lo que va a venir es el crecimiento a través del crecimiento que tracciona la economía y que tracciona toda la necesidad de oferta de créditos. El crédito le da a las familias un montón de oportunidades y la información que fluye a través de VIXA y de los accionistas de VIXA, que todo el tiempo acompañan el proceso de crecimiento de la economía, básicamente les va a dar una oportunidad de hacer crecer mucho más la compañía. Te agradecemos, Eduardo, por tu tiempo, muy valiosa tus apreciaciones y cuando estés por Paraguay me avisás con unos días de antelación y nos gustaría tenerte aquí en el set del programa. Bueno, un placer y gracias a vos y a todo el equipo y la audiencia por la convocatoria. La verdad, muy atentos. Esta fue la entrevista con Eduardo Escarfo, especialista en materia de finanzas y en materia de riesgo. Con esta entrevista culminamos el programa. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas, por este canal. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.